Estaba pensando ahora, mientras tomaba un café por la mañana, en el meme que monté la semana pasada sobre curas. Fue un meme que se me organizó escuchando a Pedro Herrero, al que sigo habitualmente. Bueno, lo sigo muchas veces con la idea de confrontar con él, de polemizar, de pensar contra alguien, y cuando uno piensa contra alguien, pues escoge a gente. Yo creo que merece la pena que te inspire, por lo menos decir, oye, vamos aquí a afilar la espada un poco bien. Y entonces, pues a mí Pedro Herrero es un tío que me hace gracia y me motiva a afilar un poco la espada y aclarar yo mis propios conceptos. Pues en el último podcast, que fue entrevistando a un jesuita y tratando temas sobre lo trascendente, sobre las vocaciones, etcétera, sobre el sentido de la vida, Padre Borquez, creo que era el jesuita, pues surge una anécdota graciosa que es esta. Yo fíjate que hay una cosa que te agradezco, que es el tono de voz. Porque yo con Javier he hablado mucho del tono curita. Esto de ay, las manos blandas. Esta entonación, perdón, no es una crítica a la gente, que seguramente sea muy difícil estar todo el día hablando, oficiando ceremonias y demás. Pero ¿por qué hay tan pocos curas que hablan normal? Cuando digo normal, quiero decir normal. Hola, pues no lo sé. Buenos días, soy Antonio. No lo sé. Me hace gracia el juego de ese gemido porque es el arquetipo de cura que me apila, es un poco blandito, fofo, que tenemos todos los que rondamos la edad de Pedro Herrero. Yo soy mayor que él, 4 años así, pero me hace gracia porque sí, es la idea canónica que nosotros tenemos del cura. El cura es una especie de meapilas que habla así con voz aflautada o con gestos amanerados y tal, y la pregunta de si no puede haber curas recios, curas hispanos o hispanos es por lo que voy a contar ahora, pero curas machos, podríamos decir, ¿no? Y no estoy insinuando nada, pero bueno, es todo el arquetipo y el mito del mundo clerical que se nos ha presentado a nosotros, a una determinada generación, los que nacimos en los 70 o primeros 80, siempre nos hemos encontrado con ese arquetipo de lo que es un miembro del clero. Y entonces recordé una anécdota sobre ello, un comentario que Miguel Ayuso, en un programa en Lágrimas en la lluvia, era una película en la que salía un cura, y entonces hacía un retrato ahí, esbozándolo rápidamente, sobre lo que era antes el clero español. Hasta en la presencia del cura, aunque el cura es bastante poco español, no porque sea alemán de nacionalidad, sino porque en su apariencia, que se condice con esa progenie alemana, como en su modo de proceder, que es más bien un gentleman que no un cura de sotana con lamparones, ¿verdad? Y cachazudo, que era lo que era el clero en España. Y gracias a Dios, iba a decir. Me puse a repasar curas cinematográficos e inmediatamente un cura de estos vehemente, directo, pero presentado de una forma un punto oscura, es decir, con la leyenda negra del nacionalcatolicismo, es el cura que interpreta a Agustín González en La Escopeta Nacional. Es el cura que habla sin medias tintas, que ordena y manda y que pone a todo Dios en su sitio. Y entonces ese cura es el arquetipo del cura campechano, en este caso el cura macho, ¿no? El cura macho es el típico cura que además es que casi tiene mujer e hijos, porque normalmente este cura tiene una ama de casa que tiene una sobrina, y resulta que eso sale en el año de las luces, me parece, es la mujer y la hija del cura. Eso era, están, digamos, de tapadillo, es la hipocresía que se presenta del clero.
¿Puede contarme usted cómo fue esa concentración de curas? Tremendo, tremendo, aquello fue tremendo. Todos los curas de España estábamos allí. Sí. Pero los curas de verdad, ¿eh? No esos comunistas del concilio, hijos de mala madre. Sin exagerar, padre, sin exagerar. Hasta que llevamos 10 años detrás de la anulación. ¿Pero cómo la rota? Ni rota ni nada. Unidos en el bien y en el mal, crápula. Juntos hasta que la muerte os separe. Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. Por amor de Dios, padre, que estamos hablando... Estupendo, ¿eh? Mire, este soy yo. ¡Hosti, padre, como los toreros, a hombros! Para encontrar una versión positiva, en el sentido en la que la describía Miguel Ayuso, del cura cachazudo, vehemente, directo, pero de buen corazón, siempre hay que recurrir a las películas del franquismo, pues una canónica, además, que es la de Paco Martínez Soria, en Se armó el Belén. Y además en esa película se trata exactamente del impacto que está teniendo, de la repercusión que está teniendo el Concilio Vaticano II en curas que, digamos, que representan ese cliché, esa modalidad de entender la clerecía, que se quedan fuera de sitio. Y entonces la polémica de toda la película, aparte del conflicto del cura con una sociedad que, digamos, que está en el ámbito del obrerismo y del socialismo y tal, está en el asunto de que el cura, incluso en la propia iglesia, se ve rechazado por su fórmula canónica tridentina, ¿no? Como decía Agustín González en La Escopeta Nacional, el cura que interpretaba, son curas de Trento, y estos curas ya no están bien vistos. Y entonces este cura que interpreta Paco Martínez Soria, creo que es en el 69, pues es de esa ganadería, pero claro, es presentado como un hombre bueno y como un hombre brutote o cachazudo, pero de buen corazón. Don Mariano, ¿cómo has cambiado, hijo? ¿Y qué alto estás? Se te ha puesto cara de hombre importante. Ya está usted con sus bromas. No, de verdad. No te veo desde que eras un chiquillo y ahora sales en la tele. Háblame. Y todos los que salís en la tele sois muy importantes. Bueno, ¿y a usted cómo le va? Bien, muy bien. Es decir, regular. Vaya, mal. ¿Para qué vamos a andar con requilorios? Ha tenido dificultades posconciliares, ¿verdad? Algunas. La cosa vino cuando me invitaron a cambiar. ¿Comprendes? Y usted se resiste por lo que veo. Hace 50 años, cuando entré en el seminario, me endosaron la sotana y yo no sabría andar sin ella. Me parecería que iba disfrazado. Pues siga con ella. Lo importante es ser buen sacerdote. Con eso, con esto o con un pijama. Este arquetipo vuelve a surgir en otro momento, en dos lugares que yo interconecto. Un artículo de Camba en El temperamento católico, se titula ese artículo, es un artículo que viene recogido en el volumen de artículos de Camba de Haciendo de República, en el que a Camba, pues en el diario El Socialista, en el periódico El Socialista, iban a por él los socialistas, porque era, digamos, que el escritor del ABC, y entonces dicen que tiene una crisis religiosa y que se ha ido a Galicia, y que allí en Galicia pues está con los curas todo el día entre sotanas y tal, y entonces que se está convirtiendo, ¿no? El que fuera en su juventud un anarquista, pues ahora se está convirtiendo al catolicismo. Entonces Camba, que es un antisocialista rabioso, yo creo que precisamente por eso, porque nunca dejó de ser un anarquista, aquel anarquista que emigró a Argentina, entonces escribe este artículo, que es El temperamento católico, que está muy bien y que un día analizaré más en largo, pero que tiene este pasaje que a mí me gusta mucho.
Conste, por lo tanto, que no estoy atravesando crisis de misticismo alguna. No frecuento la iglesia, no me santiguo al bostezar, lo que me resultaría excesivamente trabajoso cuando leo El Socialista. Y si alguna vez voy a comer el cocido a casa de un cura, no lo hago precisamente por la bendición, sino porque en esta república laica los mejores cocidos siguen siendo todavía los cocidos de los curas gallegos. Bueno, esta referencia a los curas gallegos, inmediatamente otro cura, y además gallego, cura macho, de cura en este sentido de sotana fuerte y tal, es el cura que aparece en la obra de Venceslao Fernández Flórez, El bosque animado, y que se retrató en una película y que también lo retratan como protofacha, ¿no? Es llamativo. José Luis Cuerda en esa película retrata a este hombre como una especie de protofascista, por ser un cura pues directo, fuerte, vehemente. ¿Pero qué te pasa, que pareces un conejo asustado? No sé por qué no le hemos hecho caso a la mar. Bien que se va el tren por la carretera. No son más que ganas de tentar al demonio. Que ya lo ha dicho el Santo Padre, que quien ama el peligro perecerá en él. No seas borrico, que eso no lo ha dicho el Papa. Y no tengas miedo de ese mequetrefe de Malvís. Malvís! Si me estás oyendo, ¿por qué no sales? Ya hablamos de hombre a hombre. ¡Fende testas del carajo! No lo provoques, que es peor. ¡Que asome! Y verás cómo le tundo los lomos a ese perillán. Bueno, a lo que íbamos. Mañana tú y el ama me hacéis una limpieza a fondo. Altar, imágenes, púlpito, verjas, lámparas, bancos. Lo quiero todo como los chorros del oro. Ah, y el confesionario lo sacas a la calle, que se airee, que huele, que apesta. A propósito del confesionario, si alguien viene... Es llamativo pues que cómo irrita a cierto sector que se llama progresista, de izquierdas, el planteamiento duro de las cosas, ¿no? El que alguien directo, con voz normal, recia, o con modales, como decía, recuperando la palabra de Ayuso, con cachazas, sin blanduras, diciendo al pan pan y al vino vino, que exponga, pues en este caso, su visión del mundo sería la de que hay un orden católico, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo esa forma de expresarse ya irrita? Simplemente, desde el mundo progresista se prefiere al tipo de formas blandas porque creen que se le puede modificar. Pero sin embargo, estos caracteres tan duros y fuertes de tipos que dicen al pan pan y al vino vino, por ejemplo, yo siempre se me presenta un ejemplo claro, que para dejarlo claro, es Antón Losada. Yo cuando veo a Antón Losada, veo al cura del Bosque Animado, veo a un tío convencido de su nacionalismo y además en plan mal, como lo retrata Cuerda, un tío con el colmillo retorcido, mala leche, y tío que impone su visión del mundo y que llama a todo el mundo lo que tiene que eso. Y además lo hace con esa fe del carbonero, del cura fuerte. Y esto, como Antón Losada es un cura nacional católico, si podemos decir, pero sin faldas, pues no ofende a nadie, simplemente es un progresista y está muy bien que se meta con los fachas, pero su actitud, su fórmula de presentarse ante los demás es una forma de tío facha. Y a mí eso siempre me ha llamado la atención de todo este rollo de cómo tiene que ser la gente de derechas o cómo tiene que ser la gente de izquierdas, que además es una tontería porque esa distinción no existe, todos somos de izquierda a derecha. En el fondo lo que aquí está detrás es que hay una versión, sobre todo desde la globalización, la universalidad del liberalismo, de las democracias pletóricas de mercado, y el que alguien procedente de una institución como la Iglesia Católica, que estaba diseñada a escala universal y tenía una potencia y digamos que una visión alternativa, pero una visión global de la totalidad alternativa, pues incomoda
al mundo liberal democrático. Y ese es el tema, al final el problema es que gente vehemente presentando sin remilgos esa visión de totalidad, pues al fin acaba suponiendo un desafío, y desde este lado de la trinchera pues no se quieren desafíos. Vuelvo a decir, tampoco es que todos los curas tengan que ser como Paco Martínez Soria o Agustín González. Que las formas blandas de mucho clero, si hay una determinación detrás, que es defender esa idea de totalidad, ese intento de que una institución como la Iglesia Católica pues todavía tenga algo que decir en su confrontación secular con el liberalismo, porque eso sí que tiene un estudio, el hecho de que la Iglesia Católica se enfrentó sobre todo en el siglo XIX seriamente al liberalismo y a la modernidad. La pilló de sorpresa en el XVIII con la Revolución Francesa, a la que también se enfrentó, pero en el siglo XIX hubo un intento muy interesante, que es el neotomismo, de enfrentarse con seriedad a la modernidad. Fracasó, pero lo intentó. ¿Y por qué no puede quedar un rescoldo de eso? Pues puede ser, y no importa si el cura pues es un hombre que hace, como decía Pedro Herrero, o si es un tío que pega gritos como Agustín González. Lo importante es que te plantees como un funcionario de una superinstitución que se enfrenta a ello. Es lo mismo que hacían los funcionarios de la Unión Soviética, o lo que hacía, bueno, que jugaba a ser, como dice Juan Bautista Fuentes Ortega, un funcionario de la Unión Soviética en España, porque digamos todos tenían el mismo enemigo, que es la modernidad. Hay un pasaje, hay un acuerdo en esto que se da en un programa de La Tuerca entre Fernando Paz y Manuel Monereo, que se ponen de acuerdo, en el que llegan a esta conclusión, que el enemigo del mundo antiliberal, ya puede ser materialista, puede ser socialista, puede ser católico, es el mundo liberal, economicista, tecnoeconómico, fundamentalmente capitaneado por los anglosajones. Lo que yo le llamo el argumento Leticia, ¿no? Es decir, cuando el príncipe anuncia su compromiso con Leticia, hay una serie de opinadores públicos que muestran su contento, su entusiasmo, y que son precisamente los republicanos, y quienes tienen más pátina de monarquismo y quienes son, en fin, de rancio abolengo en su adoración a la corona, pues muestran su desasosiego y su escaso entusiasmo, ¿no? Entonces, con esto pasa un poco lo mismo. Es decir, resulta que el Papa está siendo jaleado por medios que tradicionalmente a lo que se han dedicado es atacar a la Iglesia Católica, y desde luego a cualquier cosa menos a jalear a ningún Papa. Yo estoy en esto mucho más con Chesterton, cuando se planteaba, la pregunta es, ¿debe la Iglesia adaptarse al mundo? ¿No debía la Iglesia liderar y dirigir el mundo? Realmente una visión al mundo que nos rodea nos plantea esta pregunta en términos muy crudos. ¿Existe una incompatibilidad entre nuestro mundo, entre los valores imperantes hoy en día y la Iglesia Católica? La destrucción del socialismo real y la destrucción del comunismo no llevó a la Iglesia Católica al paraíso. Todo lo contrario, el capitalismo es mucho más demoledor. El mundo de la modernidad, no digamos de la posmodernidad actual, del ultrarrelativismo, es mucho más demoledor para la Iglesia, sin ningún género de dudas, que un socialismo real que hacía una Iglesia mártir y que en realidad estaba reforzando la Iglesia como Roma en sus persecuciones lo hizo en los primeros siglos. Al final, ese sesentayochismo en lo filosófico y ese capitalismo en lo económico es lo verdaderamente terrible para la Iglesia Católica y lo que está destruyendo la Iglesia Católica. Por terminar, diré que no obstante todo esto, desde dentro de la Iglesia Católica está previsto.
para entendernos, es decir, que tampoco supone una gran sorpresa, porque el capitalismo destruye el mundo de la tradición con una eficacia mucho mayor de lo que ha conseguido el comunismo, y basta darse una vuelta por Europa del Este para darse cuenta de eso. O sea, deben pensar muchos en el Vaticano. Crítica a la modernidad, las dos grandes religiones de la modernidad es la Iglesia Católica y el comunismo. Eso es, exactamente. Y que los dos viven muy mal las relaciones de dominio del capitalismo, y los dos necesitan para pervivir la comunidad. Es decir, lazos no marcados mercantilmente y modelos sociales que superen la mercantilización de la vida y de los sueños. Luego, mira por dónde, al final, estas dos grandes religiones de nuestro tiempo pues terminarán. Se encarnan en el Papa. Bueno, pero para acabar, y como estamos con curas machos, pues no quiero dejar de recordar a Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa, interpretado por Sean Connery. Ahí tenemos al cura supermacho, James Bond, el mejor James Bond, pues interpretando a un cura en el que en la abadía aquella había así, se insinuaba que había curillas de estos de, como decía Pedro, de las manos y tal, pero un supercura como Guillermo de Baskerville era el funcionario de la Iglesia Católica, tratando de, además de utilizar la teología, utilizar la razón. Pues con esto acabamos. El hermano Adelmo se sentaba ahí. Gracias. Oculi de vitro con cápsula. Un asno enseñando las escrituras a los obispos. El papa es un zorro y el abad es un mono. Sin duda tenía un osado talento para las imágenes cómicas.